Ni te imaginas las peripecias por las que siguen pasando algunos muertos tras la parada cardiorrespiratoria. Pues te lo contamos en Mi Nuevo Polvo Eres, el podcast exclusivo de Podimo en el que también vas a descubrir un nuevo lenguaje con el parcapáginas de Roberto Villar, comprobarás con Pepe Rubio que vivir está de muerte, vas a alucinar con las tanatonoticias de Jesús Pozo, Emma Vallespinós hace todo lo posible para que la muerte te pille leída y la voz profunda de Julio López os va a dejar muertos con una jugosa selección de epitafios reales. María Jesús Rodríguez lo pone todo bonito con la técnica para que escuches gratis todos los polvos en Podimo con el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Ser Podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Bien, Muy bien. Yo también. Empezando semanita. Esto de repasar la historia, ¿esto que hacemos? Sí. Tiene entre sus múltiples virtudes, yo creo que es una de las más importantes, que permite combatir las chorradas, ¿no? O los errores, o directamente las mentiras que nos quieren colar a veces. El de hoy es un ejemplo palmario, o a mí al menos me lo parece. Nos vamos. A tal día como hoy, viajamos al 6 de febrero de 1481, cuando comenzaron en España los llamados, el título lo tienes, los llamados autos de fe. Venga. Así es. O sea, la Inquisición. Efectivamente, venga, sí. vamos. Y así es. Esto va a servir para combatir las chorradas. La metida de las chorradas, ¿no? A mí me parece que se habla poco de la Inquisición. A ellos les viene bien que se hable poco, pero hay que hablar más. Así que hay que refrescar la memoria para que al menos los que elaboran argumentarios en la sede del Partido Popular dejen, sí. Claro, es que tienen que dejar de poner en ridículo a sus líderes. Que los líderes no sepan es una cosa, pero que además los lleven al ridículo. En fin, yo creo que Alberto Núñez Feijóo debería contratar asesores externos que le libren de las asesorías internas, porque se va metiendo en unos charcos que, detectan hasta los niños de la ESO. Eso de que hace muchos siglos que la Iglesia Católica no asesina en nombre de su religión, tal y como dijo el líder del PP, pues hombre, lo deja en muy mal lugar, intelectualmente hablando. Si para él 100 y pico años son muchos siglos, pues entonces el problema se agrava porque encima no sabe contar, ¿no? El último ejecutado en España por la Iglesia Católica en nombre de la religión se llamaba Cayetano Ripoll, era maestro escuela y fue ahorcado en 1826. Insisto, en nombre de la religión y por la Inquisición, por supuesto. Y de esto no hace ni 2 siglos, ¿no? Y voy a insistir en algo que tampoco tienen en cuenta y esto al margen de ironías, ¿no? Pues a mí como española constitucionalista, porque yo soy muy constitucionalista, a mí esto me enfada. A ver, el punto 3 del artículo 16 de la Constitución dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Efectivamente. Sí. Por eso somos un Estado aconfesional. Sí, esa es la teoría. Bueno, pues el señor Feijóo ni puede ni debe decir textualmente: nosotros, desde hace muchos siglos, no matamos en nombre de la religión. Yo no sé ese nosotros a quién se refiere. Si me está metiendo en su saco de hipócritas católicos, que me saque ya mismo, ¿no? Porque a mí eso me ofende y es anticonstitucional. Así que vamos a ver cuándo la Iglesia Católica empezó a asesinar en este país de forma oficial. Fue el 6 de febrero de 1481, con su primera ejecución pública, que ellos, los de Feijóo, no nosotros, los suyos, disfrazan con el bonito eufemismo de auto de fe. Con esto de la forma oficial que has dicho, se entiende que fue con la creación de la Inquisición, porque ejecutando en nombre de la religión cristiana, como han hecho otras religiones, se lleva haciendo casi desde el principio.
Pues fíjate, desde que, vamos, desde el siglo IV empezaron a matar a cuatro manos, ¿no? Efectivamente, se refiere a cuando la Inquisición en Castilla ya tenía el permiso oficial de los reyes católicos y de Roma para ir asesinando a personas, ¿no? Y como para todo hay una primera vez, aquel 6 de febrero de 1481, la Santa Inquisición castellana montó su primera performance, ¿no? Aquel día montaron su primera fogata para achicharrar a 6 respondones, a 6 hombres. Y se lo pasaron tan bien, les gustó tanto, hubo tal jolgorio aquel día en Sevilla, con el primer asesinato público, su primer show llamado Auto de Fe, que oye, ya no pararon en los siguientes 345 años. Eso ya, pum, no pararon. En los siguientes 3 siglos, ojo, aquel 6 de febrero murieron en la hoguera 6 conversos judaizantes. Se llamaban conversos judaizantes 6 judíos porque se habían convertido al cristianismo. O sea, en realidad eran cristianos, pero claro, pasa como siempre, si a ti te obligan a hacer algo sin ganas, pues no resulta muy convincente, ¿no? Sí. Y eso ocurrió con estos 6 nuevos cristianos, que los viejos cristianos no vieron que estuvieran ellos muy convencidos. Y claro, se los asesinaron. Bueno, tampoco para eso, ¿no? Pues sí, para ellos sí, ellos sí. ¿Tú no estás muy convencido? Pues te mato. Que el primer auto de fe de la Inquisición se celebrara en Sevilla no fue una casualidad, porque sus católicas majestades, Isabel y Fernando, tenían puesto el ojo en la ciudad porque allí se concentraba una de las mayores comunidades de judíos conversos de España, y con muchísima pasta, mucha. Por eso los 2 primeros inquisidores nombrados fueron enviados a Sevilla y además de extranjis, ahí con orden de guardar secretos sobre su misión, y cito, hacer pesquisa contra las personas que no guardan y mantienen nuestra santa fe. Esto de hacer pesquisa suena sí. A espía, a policía secreta, ¿no? Claro, haz pesquisa. Haz pesquisa. Sí. Bueno, es que así fue, ¿no? He dicho de otra manera, aquellos 2 verdugos, aquellos enviados especiales, estuvieron en plan vieja el visillo de José Mota, ¿no? A ver qué detectaban. Hasta que recolectaron a los 6 primeros herejes, ¿no? Encabezados por el famoso banquero Diego de Susón. Qué casualidad que además era una de las mayores fortunas, ya no de Sevilla, sino de parte de Castilla, ¿no? En realidad parece que estaban montando una conspiración para evitar el establecimiento de la Inquisición en Sevilla, ¿no? Bueno, tampoco está claro qué les interesaba más a los inquisidores, si acabar con un falso converso o confiscarle todos sus bienes. Bueno. Que también digo yo una tontería, está clarísimo, claro. Sí. Les interesaba especialmente detectar a supuestos falsos conversos que fueran muy ricos, porque la acusación llevaba implícita la confiscación de todos los bienes y de las propiedades, ¿no? El primer auto de fe se celebró en una explanada que se conocía como Prado de San Sebastián, que es un lugar donde siglos más tarde se asentó la Feria de Abril de Sevilla, o sea que fíjate, que se quedó como una zona de juerga, o una fogata o una feria. Pero aquellos primeros 6 condenados solo fueron el principio. No había forma de apagar las hogueras donde ardían a veces familias enteras, ¿no? Durante los siguientes 44 años, y según los estudios del profesor Francisco Morales Padrón, fueron quemadas solo en Sevilla más de 1000 personas. Porque al que no le acusaba de judío se le acusaba de blasfemo, al de más allá de sodomita, y si no, pues de usurero, siempre había algo, ¿no? Calculen los pecadores que pudieron arder en el resto de los territorios católicos cuando llegó al cargo el pirómano de Torquemada. Aquí ya se les fue la mano, ¿no? Y como diría Hernández y Fernández de Tintín, yo aún diría más. Es que el culmen de la fiesta llegó con Torquemada muerto y enterrado. Ya no estaba ni él. Los que dieron carta blanca a las ejecuciones públicas fueron los católicos Carlos V y Felipe II, ya bien metidos en el siglo XVI. Les gustaba más a estos una hoguera que a Díaz Ayuso cerrar ambulatorios. Yo me he perdido, me he despistado con una cosa. Si en época de los Reyes Católicos las principales víctimas de las ejecuciones eran los judíos, ya más tarde en el siglo XVI, ¿quiénes eran?
A los protestantes. Claro, los vale. cristianos protestantes. Vale. Claro, ellos siempre tienen un enemigo al que buscar, ¿no? Fue la época del triunfo del luteranismo y a los cristianos les encantaba matarse entre ellos. Cristianos católicos asesinaban a cristianos protestantes y cristianos protestantes asesinaban a cristianos católicos, ¿no? Era tremendo. Quien haya leído El hereje de Miguel de Delibes, bueno, pues sabrá del famoso auto, de la famosa ejecución de 1559 en Valladolid, que se montó especialmente en honor del rey Felipe II, que estaba recién llegado a España, ¿no? Qué mejor recibimiento que organizar una ejecución achicharrando a 15 personas, ¿no? Valladolid estaba, aquel día de la ejecución estaba de bote en bote, ¿no? No solo por el espectáculo en sí, sino porque también daban, a mí esto me parece horrible, ¿no? Daban 40 días de indulgencia a los asistentes. Ostras. O sea, yo no sé si hay algo más perverso y retorcido que ofrecer perdón a los católicos que asistieran al asesinato de 15 hombres y mujeres. Me parece tremendo, ¿no? Ya sé, que eran otros tiempos, presentismo. No. Bueno, además, aquello fue una diversión en 2 actos. Primero el juicio en la Plaza Mayor y luego las ejecuciones en el Quemadero, ¿no? También he dicho 15, pero en realidad fueron 14, porque sí, es que una de ellos, Juana Sánchez, se suicidó en la cárcel. Dijo, yo no vais a tener espectáculo conmigo. Pero bueno, la quemaron en efigie, que se llamaba, ¿no? Hicieron un muñeco y la quemaron también. Y también, bueno, que en efigie no, porque le llevaron su cadáver. Y aquellos 14... en el famoso auto de fe de Valladolid fueron condenados a la muerte lenta en la hoguera. La hoguera era lo más horrible, ¿no? Pero si durante el juicio previo manifestaban gritando su creencia en la Iglesia Católica, entonces les rebajaban la pena a morir a garrote. Eso era más rapidito y duele menos, ¿no? Y luego ya cuando estabas muerto, pues entonces ya sí te quemaban, cuando ya eras cadáver, ¿no? Eso es la Iglesia Católica. Eso es. Y de haber podido, hubieran continuado. Que a ver, claro, cuando pasa lo que ha pasado con el musulmán, que los musulmanes terroristas asesinos son unos canallas en nombre de su fe, pues que esto no lo pone nadie en duda, por supuesto, pero es que han tenido buenos maestros con los cristianos que empezaron antes, y a los que hemos padecido en este país asesinando a 4 manos han sido a los católicos. Que no se escondan. No hay religión, no hay ni una sola religión que no se sienta en el derecho de matar. Ni una sola. Y las 3 religiones asesinas son precisamente las que comparten el mismo Dios, que son cristianos, judíos e islámicos. ¿Los asesinados en Valladolid eran todos luteranos? Todos. Y varios eran curas y monjas. Ostras. Sí, pues claro, es que el luteranismo empezó a aprender dentro de la propia iglesia, así es que eran cristianos, ¿no? Se estaba viendo que Roma era un despiporre, ¿no? Y además las ejecuciones de Valladolid se organizaron con especial esmero para frenar en seco las pretensiones de extender el luteranismo en España, ¿no? Porque intentos hubo, como en el resto de Europa, pero cuando otros propagandistas vieron arder a frailes y monjas por intentar difundir las ideas protestantes de Lutero en este país, pues volvieron al redil católico echando leches, ¿no? Pero cuando a la Iglesia se le acababan los enemigos, bueno, pues se buscaba a otros, ¿no? Cuando se quedó sin judíos y sin moriscos, a por los cristianos protestantes, luego a por los filósofos ilustrados que negaban las pamplinas de la religión, y luego, pues a por maestros que no llevaban alumnos a misa, que este fue el caso de Cayetano Ripoll en 1826, ¿no? Y fíjate un detalle. Atentos que voy con Cartagena, que dirá alguien, ¿qué tiene que ver Cartagena? Pues tiene que ver mucho, porque la ignorancia es la madre del atrevimiento y en España los desmanes y asesinatos de los católicos se han intentado ocultar o disimular. En el año 2020, en la Asamblea de la región de Murcia, que está en Cartagena, una institución democrática, se descubrió una placa con los nombres de los diputados de Murcia en las Cortes de Cádiz de 1812, ¿no? Una cosa diciendo, bueno, pues aquí en Murcia los diputados constitucionalistas fueron estos, ¿no? Bueno, pues uno de los nombres que hay en esa placa, uno de aquellos diputados, es el arzobispo que firmó la sentencia de muerte del maestro Cayetano Ripoll. Se llamaba arzobispo Simón López García. Y por supuesto también tiene calle en Murcia. Este canalla, el cura que asesinó en la horca a un maestro de escuela en 1826, fue diputado en Cádiz, efectivamente, pero votó en contra de la Constitución y votó en contra de la supresión de la Inquisición. Y en Murcia lo tratan como a un honorable.
siendo solo un asesino antidemócrata, ¿no? Ahí está en la placa, que lo borren. Y de todo esto Feijóo, sin enterarse, porque es que en vez de estar estudiando se entretenía en seguir con interés, según él mismo dijo, la reproducción de los conejos en su pueblo de Ourense, ¿no? Que no está mal para entender las leyes genéticas de Mendel, pero oye, me temo que ni siquiera eso aprendió mirando conejos. Me has dejado tieso con la historia del maestro, que no la conocía, la de Cayetano Ripoll, asesinado en la horca por no llevar a los niños a misa. Bueno, mañana más, Nieves. Un beso muy grande. Venga, ánimo. Otro para ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.